Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias de nuevo a Luis y a todas y todos ustedes por acompañarme en este espacio. Para mí, como siempre, reiteraré una y otra vez, para mí es un motivo de mucha alegría compartir con ustedes, intercambiar conocimientos, reflexiones, aprender con ustedes. Me gusta mucho eso. Ese es mi principal motivo, venir aquí también a aprender y a compartir entre todas y todos una perspectiva y un compromiso político. Como dice muy bien Luis, un compromiso político siempre nutrido de pensamiento crítico, de teoría y no de simple acción, no de simple pragmatismo, no de simplemente un activismo irreflexivo. Nosotros estamos acá ante todo para hacer teoría y política teórica, política fundamentada, pero también teoría comprometida. Y dicho sea de paso, siempre hay que recordar que no hay ninguna teoría, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna idea neutral, carente de compromiso político. Eso no ha existido nunca y a ningún pensador en la historia de la humanidad se le ha ocurrido esconder, ocultar sus intenciones políticas. Ninguno. Ustedes ven a Platón, ven a Aristóteles, vean a Tomás de Aquino, vean a Hobbes, vean a Mariátegui, a los que ustedes quieran, Clara Zetkin, y ninguno ha dicho yo soy neutral. Nadie. Carl Schmitt, nadie. Entonces, aquí nosotros hacemos teoría comprometida, lo confesamos, lo decimos de frente. La sesión pasada, que fue hace como unos 2 meses aproximadamente, yo había presentado una distinción muy importante en lo que se podría llamar la teoría del Estado desde el punto de vista teórico y político de Marx. Y había dicho que hay 2 posibles lecturas de una teoría del Estado. La primera, una teoría del Estado capitalista, del Estado actual, del Estado realmente existente, y una teoría del autogobierno, es decir, una teoría de lo que más o menos podríamos pensar o diseñar de un nuevo proceso político, de una nueva forma de ordenar la comunidad política y social. Como la propuesta, ¿cierto? Todas y todos sabemos que al hacer una crítica nosotros diseñamos también una propuesta política. Bueno, ¿cuál es la propuesta de nosotros? ¿O cuál es la propuesta de Marx? Ya listo, criticamos el capitalismo, criticamos el Estado moderno. ¿Cuál es la propuesta? La idea es trabajar y diseñar esa propuesta, porque toda crítica siempre traza propuestas. Hoy entonces vamos a ver la segunda parte de esta teoría del Estado en Marx. Entonces, la sesión pasada muy apretadamente, muy rápidamente vimos la crítica al Estado moderno capitalista y concluimos básicamente que el Estado moderno, el actual Estado, el que existe, el actual Estado de Chile, el actual Estado de todos los países o de la inmensa mayoría de países del mundo, es ante todo la dimensión política, la dimensión jurídica de lo que Marx en el Capital y en los Grundrisse llamó las condiciones generales de la producción capitalista. Es decir, hay unas condiciones generales, unos requisitos básicos universales para que el capitalismo pueda existir. Sin esos prerequisitos no habría capitalismo. Eso Marx lo llamó condiciones generales de la producción. Y el Estado, concluimos la sesión pasada, es una dimensión política, institucional, jurídica y de fuerza de esas condiciones generales. Las condiciones generales incluyen, por ejemplo, el avance tecnocientífico. Esos son parte de las condiciones generales de la producción capitalista, ¿cierto? No habría producción capitalista sin energía eléctrica, por ejemplo. Pero no solo esas son las condiciones, también, insisto, el Estado. Pero también no habría producción capitalista sin el disciplinamiento social, ¿cierto? Entonces, todas esas son las condiciones y el Estado es parte de. Y vimos que el Estado entonces es ¿qué? Una máquina de guerra. Es una máquina de guerra que despliega
su aparataje político, institucional, jurídico y militar para facilitar esas condiciones de acumulación. Si eso es el Estado moderno, ¿cuál es la propuesta alternativa? Nosotros la vamos a llamar, o Marx la llamó autogobierno, donde desarrolló una teoría fuerte del autogobierno. Yo traje aquí el libro. En varios pasajes, pero principalmente en la guerra civil en Francia. La guerra civil en Francia. Vamos a leer algunos pasajes ya para quienes me conocen. Yo ya pues, la he venido varias veces. Me gusta ir leyendo acá en vivo y en directo el texto para que vean que yo lo que estoy haciendo es plagio. ¿Cierto? Yo no me estoy inventando nada. Estoy aquí citando a Marx, directamente a Marx, porque la propuesta de hoy es la charla sobre Marx. Puede ser teoría del autogobierno de Platón. Puede ser teoría del autogobierno de Rousseau, perdón. Pero en este caso vamos a hablar de Marx. ¿Listo? Entonces, en la guerra civil en Francia, Marx plantea por primera vez una teoría sistemática del autogobierno, porque en ese texto Marx hace una reflexión de lo que fue la Comuna de París. Es decir, la guerra civil en Francia es el texto que hace referencia analítica, crítica, de lo que fue la experiencia de la Comuna de París. Marx, en su evolución teórica, en todo su progreso teórico y en su peregrinaje filosófico y político, Marx, ustedes saben que pasó desde una etapa juvenil en donde proponía una lectura política más bien republicana, más bien democrática, liberal de izquierda, una teoría en donde la estrategia política era principalmente el periodismo, ¿cierto? Hasta pasar al comunismo a partir de 1844. En esa evolución, Marx empieza a modificar la estrategia, incorpora la lucha de clases, incorpora la idea de la revolución como único procedimiento y único mecanismo para derrotar y derrocar al estado de cosas, pero en la Comuna de París logra sistematizar la teoría del autogobierno. Gracias a esa experiencia. ¿Cuándo fue la Comuna de París? 1871. Fue una experiencia muy corta, pero esa experiencia fue valiosa. Y en 1871, ustedes saben, Marx ya había publicado este libro, El Capital. El Capital, el libro primero lo publica en 1867 y a partir de eso, lo hemos venido trabajando, Marx ha ido haciendo nuevas ediciones, nuevos ajustes, preparando el libro segundo y el libro tercero, y el contexto de la Comuna de París hace también que Marx ajuste algunas ideas que están en el Capital. Entonces, la idea de hoy es que trabajemos algunos pasajes del Capital y algunos pasajes de la Guerra Civil en Francia para tratar de descubrir qué entiende Marx por autogobierno. Pero, antes que nada, siempre es importante entonces, a mi juicio, descomponer la palabra, analizar esta palabra. ¿Por qué Marx propone autogobierno? ¿Qué significa la palabra gobierno? ¿De dónde viene esa palabra? A nosotros y en general a todo el mundo nos pasa lo que un filósofo marxista llamó, le recomiendo, yo no sé si ya lo he recomendado y si no lo recomiendo, se llama Karel Kosik, con K se escribe, voy a dejar acá mientras, Karel Kosik. Él es un filósofo marxista checo que tiene un libro que se llama Dialéctica de lo concreto, y él habla que nosotros, el ser humano en general, en la sociedad capitalista se mueve en una cosa que se llama el mundo de la pseudoconcreción. ¿Qué significa la pseudoconcreción? Significa que nosotros nos movemos en un mundo en el que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, lo percibimos como si fuera la verdad y la realidad. Y eso nos hace tener alguna idea, de lo que pasa en el mundo. Pero cuando entramos a indagar sobre ese fenómeno, no sabemos nada. Por eso es pseudo, no es una concreción plena. Les voy a poner un ejemplo. Agustín de Hipona, el gran teólogo y filósofo del cristianismo, ¿no?
uno de los grandes sistematizadores del pensamiento católico. Él en sus confesiones dijo algo que al día de hoy me pega mucho. Agustín decía, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sé qué es el tiempo. ¿Cierto? Es decir, piensen ustedes mismos, si a ustedes nadie les pregunta qué es el tiempo, ustedes saben qué es el tiempo, porque lo experimentan, lo viven, están en esa experiencia vital temporal. Pero si alguien les pregunta qué es el tiempo, defínanme el tiempo, Agustín decía, uy, ahí ya quedó loco. Claro, ahí ya no podría, ¿qué es el tiempo? ¿Me pueden definir qué es el tiempo? Cronos, pero claro, una dimensión, pero ahí ya nos toca ponernos a pensar. Y ahí como que, si no me hacen la pregunta, yo puedo existir y suponer que sé cualquier cosa que yo vivo. Cuando me hacen la pregunta, ahí muero. Él dice que, por ejemplo, el dinero, Karel Kosik, él pone el ejemplo del dinero. Entonces, pensaba Agustín, pensaba en Karel Kosik. Todo el mundo sabe qué es el dinero en la medida en que todo el tiempo lo usamos, lo manipulamos, intercambiamos la mercancía universal llamada dinero por una mercancía particular que requerimos, ¿no? Dinero para comprar comida, ropa, etc. Pero si alguien pregunta qué es el dinero, defínanme el dinero, cuál es la esencia del dinero, ahí también nos ponemos nerviosos. Puche, no sé. No sé, o sea, a Marx le tomó 3 tomos para medio tratar de definir qué es esa vaina del capital, qué es el dinero. Eso es la pseudoconcreción. Nosotros existimos en un mundo que nos da una realidad, pero una realidad a medias. Pero nunca podemos penetrar más a fondo sin teoría. Solo con la teoría y con la práctica política penetramos a fondo. Con el gobierno nos pasa algo similar. Todos sabemos qué es gobierno o qué es gobernar, ¿cierto? Porque vivimos el gobierno, estamos sometidos a los gobiernos. Pero si yo les preguntara, definamos gobierno, volvemos a quedar como otra vez tambaleando, como nerviosos. Como que no queremos que nos pregunten. Entonces, ahora, ¿qué es gobierno? Empecemos por ahí. ¿Qué es el gobierno? ¿Cómo entendemos el gobierno? ¿Y cómo lo vamos a entender nosotros desde Marx? Y a partir de eso, ¿cómo entendemos entonces la palabra auto? ¿De dónde viene entonces la palabra gobierno? Primera idea. Hola. Para que ustedes tengan este tip etimológico, este chisme etimológico, me hubiese gustado traer aquí el libro, pero yo creo que ya me hubiese llenado acá de libros, sí, no. Pero la República de Platón, o la Ilíada de Homero, o las tragedias griegas, es decir, viene de la tradición griega esa palabra. Esa palabra originalmente, ¿sí ve? Gubernicón, cubernicao, significaba pilotar una nave, un barco. La palabra originalmente significaba pilotar un barco. A Zeus, por ejemplo, Homero lo llamaba el cubernicón, el timonel del cosmos. El timonel, el piloto, el capitán de la nave. Es decir, esta palabra refería a una experiencia náutica y metafóricamente se usaba para tratar de explicar el fenómeno político. ¿Quiénes lo usaban? Les acabo de decir, el gobernante del universo, o sea, el timonel del universo llamado barco, para decirle una metáfora, Zeus. Platón en la República, libro sexto de la República, vayan si tienen la oportunidad, busquen, Platón es maravilloso. Él desarrolla toda una reflexión sobre la metáfora del barco-estado. Es decir, la polis, la comunidad política, sería como el barco. Y el gobernante, es decir, el político, el concepto técnico sería el político. Y el concepto metafórico, que después adquirió ya el contenido político, científico, era el gobernante.
el timonel. ¿Quién es el timonel de este barco llamado Estado? Esa era la pregunta de Platón. ¿O cuál era el timonel ideal? ¿Cuál era el gobernante ideal, el piloto ideal de esta nave llamada, este barco llamado Estado, polis, ciudad, Chile, Colombia, lo que ustedes quieran? ¿Quién sería ese gobernante? Esa era la pregunta. Entonces, gobierno originalmente era una palabra que se usaba en el mundo náutico para pilotar el pilotaje de la nave. Se incorporó como metáfora para explicar el fenómeno político, es decir, aquellos individuos que se dedican a la política, que se dedican a los asuntos de la comunidad, y para dedicarse a los asuntos de la comunidad hay que dirigir una comunidad, hay que mandatar una comunidad, hay que pilotar hacia un futuro, hacia un destino, esta comunidad política. Gramsci, recuerdan que usted Gramsci lo llamó hegemonía. La hegemonía, esa capacidad de, en este caso, un sujeto de conducir una sociedad hacia unos propósitos. Dependiendo de ese sujeto, de la composición de ese sujeto y de clase, los propósitos serán unos u otros. Entonces, primera tesis, gobierno tiene ese origen, pero hay dos más o menos contenidos grandes de la palabra gobierno. Hay dos posibles definiciones. La primera, como régimen político. Hola. Y la segunda, como poder ejecutivo. ¿Sí o no? Ahí vamos básico, suave. Una forma de entender la palabra gobierno es entenderla como poder ejecutivo. Nosotros hablamos del gobierno de Gabriel Boric, del gobierno de Piñera, es decir, nos referimos al poder ejecutivo, y a ese poder ejecutivo lo designamos como gobierno, como los que pilotan, volviendo a la metáfora, como los que dirigen o asumen la conducción, el gobierno de Donald Trump. Pero de ese gobierno no metemos, por ejemplo, el poder legislativo, en esta segunda definición. No metemos al poder judicial, no incluimos a los empresarios, solo incluimos al ejecutivo. Esa es una definición de gobierno. Lo que se va a elegir en noviembre va a ser un nuevo gobierno, es decir, un nuevo poder ejecutivo. La otra definición de gobierno, o sea, la otra posibilidad de entender la palabra gobierno, es como un régimen político más integral, una forma integral de conducción de una comunidad. Hoy vamos a hablar de esta primera definición, ¿listo? Hoy no me interesa, solo por cuestiones de tiempo y por cuestión del punto al que quiero llegar, hablar del poder ejecutivo. Me interesa más hablar del régimen político y de la forma integral. Es decir, cuando hablamos del Estado capitalista, hablamos de una forma en la que el capital gobierna a la humanidad. Con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el aparato militar, con los sindicatos empresariales, con la dominación ideológica, con los aparatos y organizaciones supraestatales, el Fondo Monetario Internacional. Todo eso sería el gobierno del capital, como un régimen de dominación, independientemente de los poderes ejecutivos particulares. Ahora vamos a hablar entonces de cuál sería el régimen político que propone Marx. Entonces, si está claro esta idea de gobierno, esta palabra entonces, voy a borrar acá rápidamente, esta palabra entonces, ¿qué designa? El régimen o el gobierno implica una capacidad. El régimen implica una capacidad, un gobierno implica una capacidad de definir los marcos, definir el espacio de posibilidad en la que una sociedad pueda desarrollarse. Un gobierno trata de diseñar, definir, controlar y trazar los marcos de posibilidad en los que una sociedad pueda desarrollarse. Ay, gracias, Luis. Es decir, el gobierno, por ejemplo, del capital, define y diseña
hacia dónde tiene que ir o hacia qué rumbos puede tomar una sociedad según sus criterios y qué rumbos no puede tomar una sociedad, porque es el gobierno del capital. Y el capital define porque gobierna. Y ese es el problema. El problema es que no podemos pedirle al capital que sea más humanitario. Mientras gobierne y pone las reglas y punto. Nosotros podemos ejercer resistencia. Y en esas reglas y en esa disputa, el capital puede ceder. Puede haber una relación de fuerzas que rediseñe ciertas normas, pero el marco general, el capital no lo va a ceder. Por ejemplo, hace poco les recomiendo una lectura. Hace poco leí un libro que se llama Poder Inhumano, que esa es la definición de gobierno del capital. Es un poder inhumano. ¿En qué sentido inhumano? ¿En qué sentido inhumano? No es que no sea caritativo. Aquí humano no tiene que ver con esta definición de humanista, humanitario, ONGero, caridad, no. Poder inhumano es un poder impersonal. Aquí quien gobierna, gobiernan instituciones impersonales. Gobierna un sujeto llamado capital. Imagínense esa vaina. Y este libro, Poder Inhumano, habla sobre inteligencia artificial y el futuro del capitalismo. Así se llama el libro. Poder Inhumano, inteligencia artificial y el futuro del capitalismo. Y el debate del libro es el siguiente. ¿Quién define los horizontes del desarrollo de la inteligencia artificial? Y toda la conclusión del libro es el capital. El capital. Es decir, ellos ya definen sobre el destino de todos nosotros en cuanto al uso de las tecnologías. ¿Cierto? Para poner un ejemplo, a ninguno de nosotros nos consultan si nuestro televisor va a tener inteligencia artificial, ya viene incorporada. A ninguno de nosotros nos consultan si nuestro aparato celular va a tener o no inteligencia artificial, eso ya viene incorporado. La internet. A ningún trabajador le van a consultar si en su espacio de trabajo quiere o no tener inteligencia artificial. ¿Sí me entienden? Es decir, ahora quienes definen el destino del desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, son las grandes corporaciones que la diseñan, junto con los estados. Ahí ellos muestran cómo precisamente esta idea de la democracia liberal es una fantasía, es un sueño, porque en realidad no hay democracia. En realidad quienes definen eso son unos cuantos grandes corporaciones, empresarios, reunidos con políticos y punto. Y ahí no hay nada que hacer. Entonces, el gobierno es esa capacidad que tiene un poder para definir esos contornos. El problema es que para nosotros la idea es romper esos contornos. Nuestra alternativa es precisamente salir de esos contornos y definir un nuevo proceso de gobierno. Entonces, el régimen político o el gobierno tiene esa capacidad de definir contornos, y al definir contornos, ¿qué capacidad tiene el gobierno? Tiene la capacidad de diseñar a los sujetos, diseñar subjetividades, diseñar las formas de pensar de cada uno y cada uno, definir cómo debemos comportarnos. Lo que cada uno y cada uno de nosotros somos depende en gran parte del tipo de gobierno en el que nos vemos involucrados. A la pregunta ¿quién soy yo? Esa pregunta filosófica, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Ya no podemos responder simplemente con yo soy, miro mi cédula, o yo soy y me miro al espejo, o yo soy mi razón. No, también yo soy en la medida en que mi subjetividad, mi corporalidad ha sido intervenida por el gobierno, y el gobierno, en este sentido amplio, es el que ha definido los contornos en los que yo me puedo desarrollar, y también me ha dicho en cuáles no me puedo desarrollar. A la clase trabajadora, a las clases subalternas, usualmente se les definen contornos mucho más acotados para desplegar su potencialidad. Y uno de los factores de dominación, entonces otra palabra que es muy importante, la dominación,
En Marx se llamó el tiempo. El tiempo. En el Capital nos dominan por el aparato militar policial, es decir, por el ejercicio de la fuerza, de la violencia y de la guerra. Nos dominan con el control de los saberes, nos dominan y nos manipulan con el control de los saberes, qué ciencias se enseñan, qué otras no. Justo ahorita hablábamos con Luis, hasta hoy todavía que ir a una universidad y marxismo, eso suena raro, ¿cierto? Eso, la otra vez estaba un poco anecdóticamente, aquí chisme, por ejemplo, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Olvídese de marxismo ahí, olvídese, pura teología y ya. Uno dice, pero entonces también los saberes, pero también nos dominan con el control de nuestro tiempo. El tiempo es un espacio de confrontación y de lucha de clases muy, muy importante. Muy importante el tiempo, porque es a partir de esa dominación temporal que en Marx se va a trazar la alternativa de autogobierno. Marx incluye en su reflexión sobre el autogobierno y sobre la libertad el problema del tiempo. El tiempo. Para entender qué es lo que Marx propone sobre la libertad y el autogobierno, hay que meternos al problema del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se despliega el tiempo de nuestra existencia? Porque ahí entran categorías como plus trabajo, plus producto, plus valor, tiempo libre, tiempo de ocio, ¿cierto? Todas esas categorías de tiempo son las que nos permiten o estar dominados o estar libres. Entonces, si estamos hasta acá claros, ¿por qué Marx plantea autogobierno? ¿Cuál es la primera explicación de la necesidad de un autogobierno? La primera explicación, muy lógica, muy evidente, pero que hay que partir por ahí, es que si Marx propone un autogobierno es porque no estamos en el autogobierno, ¿cierto? O sea, es lo más sencillo, pero hay que partir por ahí. O sea, si Marx dice hay que llegar a un autogobierno, parte entonces de una suposición obvia, de un axioma, y es que, por lo tanto, ahora no estamos en el autogobierno, ¿cierto? Que si uno dice quiero ir al Costanera, si uno dice eso es porque en este momento no estoy en el Costanera. Si estuviera en el Costanera no puedo decir quiero ir al Costanera porque ya estoy ahí en el Costanera. Queremos el autogobierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque no estamos en el autogobierno. Estamos en el gobierno. Entonces, segunda deducción lógica. Si no estamos en el gobierno, entonces ¿en dónde estamos? ¿Gobierno de quién? ¿Cuál es la oposición? Lo contrario de auto. De otro. Hay un otro que gobierna. Ese otro, Marx lo llamó capital. En la actual circunstancia, el polo, la forma social dominante que ejerce esa dominación y por tanto que anula la libertad es el capital. Ese otro que ejerce violencia, represión, guerras, controla los saberes, los define hacia un lado o hacia otro, se llama capital. Entonces, si hay un otro que gobierna, ese otro gobierna sobre otro, ¿cierto? El gobierno es sobre algo. Ese algo, en este caso, ¿quiénes son? Para Marx, las clases subalternas y trabajadoras. Todo ese cúmulo de seres humanos que no somos parte de las definiciones sustanciales de nuestra existencia. Y no lo somos aunque vayamos a votar, porque la elección y el voto, aunque eso es, digamos, es un avance en comparación, por ejemplo, con los estados absolutistas o premodernos, no supone el ejercicio que Marx entiende como autogobierno. Ahí todavía no hay autogobierno. Entonces, gobierna otro, ese otro es el capital. Entonces ya, capital. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el auto? La clase, subalterna. La clase subalterna. Entonces, primera tesis, primera noción.
Marx propone un autogobierno en la medida en que toda su crítica al sistema capitalista demuestra que ese sistema no es solo un sistema económico, sino que ante todo es un sistema de dominación y de no libertad. Esto es muy importante porque ustedes lo han conocido hablando de Kaiser. Creo que es el hermano de este Kaiser, el que es como el que se cree como el ideólogo, el intelectual. Axel. Un charlatán, pero esos profesionales, sofista y engatusador, manipulador, pero que si uno le presta atención, la verdad habla basura, no tiene ni idea. Pero este tipo y todo este grupito de personajes que llevaron al trono, por ejemplo, a gente como Milei, ellos se dicen los libertarios. Entonces tienen secuestrada la palabra libertad. Me parece que la libertad es de ellos y los marxistas o los revolucionarios es la igualdad. Porque eso ha sido un tópico muy importante de la ideología dominante contra la teoría marxista y contra el pensamiento revolucionario. Y es que el pensamiento revolucionario, el pensamiento marxista, solo piensa en la igualdad, pero que para nosotros la libertad eso no, que a nosotros nos gusta la dominación. No, en Marx todo esto, cuando ustedes lean El Capital, ustedes se van a dar cuenta que Marx usa una palabra constante, que es la palabra reino. En todo lado él usa la palabra reino, refiriéndose al capital. El reino de la explotación del trabajo, el reino del capital sobre las mujeres, el reino del empresario sobre los niños. Todo es un reino. Esa expresión no es accidental, no es metafórica ni edulcora, al contrario. Marx ante todo señala que el capital es un sistema enajenante, sí, o sea, nos vuelve ajenos y extraños a nosotros frente al mundo y frente a los demás. Es un sistema antiecológico por cuanto que su lógica de producción ad infinitum y de valorización permanente va en contra de los límites y de las posibilidades del planeta Tierra y del ecosistema, pero también es un sistema de dominación, es un reinado despótico, horroroso y violento. No hay democracia, es un reinado absoluto. ¿Y por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En tanto hay propiedad privada, el capital no va a someter a discusión absolutamente ningún derrotero de la producción. Hay otro filósofo de Herbert Marcuse, perteneciente a lo que ustedes conocen como la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Él señalaba que el capital y la sociedad del capital es inherentemente destructiva. ¿Y por qué es destructiva? Porque hay una contradicción fundamental en la producción capitalista. Y Marcuse dice lo siguiente: el capital ha generado y ha desarrollado la ciencia y la técnica a tales niveles que es posible, apelando solo a la ciencia y la técnica, es posible aliviar los males de la humanidad como posibilidad. Con la ciencia y la técnica actuales es posible aliviar los males de la humanidad, el hambre, ciertas enfermedades. Es posible disminuir el tiempo de trabajo explotado, pero, dice Marcuse, pero lo que no me queda claro es por qué, a pesar de eso, sigue habiendo hambre, sigue habiendo enfermedades, pero la ciencia y la técnica están dedicadas a producir, por ejemplo, armas de destrucción masiva, bombas nucleares, ahora los drones, ¿no? La inteligencia artificial para el uso armamentístico. Entonces dice, hay una contradicción en los destinos de la ciencia y la técnica y la tecnología. Y esa contradicción no depende de malas voluntades, sino del hecho de que el capital necesita producir para acumular y que se basa en la propiedad privada y en la dominación. Entonces, ese autogobierno es el autogobierno
de los que hoy no gobernamos. Y no gobernamos. Ni siquiera cuando tengamos el Ejecutivo, si es que lo llegamos a tener, vamos a gobernar en esta definición. Ahí no hay gobierno. Ojo con eso. Aquí por eso no es interés. El autogobierno en Marx tiene oposición. Entonces, primera consideración. El autogobierno en Marx se opone a este gobierno. ¿Cuáles son las características de ese gobierno? Permítanme, voy a leer un fragmento del Capital. Muy interesante. Que es lo que Marx llama la esfera de la circulación, la esfera de la reproducción social, es decir, la esfera donde se muestra lo que está oculto en la producción, la esfera que vemos todos los días, ¿cierto? Entonces dice Marx lo siguiente. La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era en realidad el Edén, ojo, ese es el Edén de los derechos humanos innatos. Este párrafo, cuando lo lea, te dan cuenta que es obviamente una crítica irónica. Ahí Marx está haciendo ironía. Qué paraíso tan hermoso esta esfera. Aquí los derechos humanos sí pueden existir. ¿En dónde? Cuando haya compra de fuerza de trabajo. O sea, cuando haya esclavitud asalariada. El Edén de los derechos humanos innatos. Lo que aquí impera es la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. Bentham era un filósofo liberal que proponía, él fue el primero en crear y diseñar los panópticos. Eso que después Foucault hizo famoso en su teoría. Él diseñó panópticos como centros de rehabilitación de trabajadores indisciplinados. Era como una cárcel, entonces que había un trabajador muy indisciplinado y no se sometía, no quería trabajar 8 horas, entonces, vamos allá a la cárcel. Eso era, y ese era el paraíso, ese era el Edén. Libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad de este gobierno? Libertad porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. Primera cuestión, entonces, noción de libertad, para ver las oposiciones. Para el gobierno del capital, la libertad nuestra se basa en 2 factores nomás. 2 factores nomás. La libertad sobre los medios de producción, dice Marx, es decir, ¿somos libres de qué? De tener medios de producción. Eso suena paradójico. Entonces, somos libres de tener medios de producción, 1, y 2, jurídicamente somos libres. Es decir, no somos esclavos jurídicos como no pertenecemos a nadie. Técnicamente somos ciudadanos libres, ¿no? En toda constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos siempre se dice todo el mundo nace libre e igual. O sea, supuestamente nacemos libres. Eso suena demasiado metafísico. O sea, yo me puedo pensar, ¿qué es eso de nacer libres? ¿Dónde está esa cuestión ontológica que nos hace libres? Nada, es un régimen político que define si somos libres o no. Pero esto es una definición ideológica, engañosa. Entonces Marx dice, la única garantía de que los trabajadores puedan ir a un contrato a venderse, a vender su carne, a vender su cerebro, a vender su cuerpo, a vender su fuerza de trabajo, es que sean libres de medios de producción y sean jurídicamente libres, es decir, que tengan la capacidad de decir yo voy y firmo el contrato. ¿La paradoja cuál es? Que somos esclavos gracias a nuestra libertad. Suena una paradoja, suena una contradicción, pero es la contradicción real. Gracias a nuestra libertad jurídica somos esclavos del capital. Entonces, esa es la libertad del capital. La libertad que tenemos de ir al mercado a vendernos como trabajadores, ¿cierto? La libertad que tenemos frente a los medios de producción porque no los poseemos, la clase trabajadora no los posee y le toca ir a venderse. Y, por supuesto, esta libertad implica otras libertades, ¿no? Libertad de movilidad, libertad de compra. La libertad hoy se reduce ¿a qué? Libertad para hacer turismo. Yo puedo viajar por el mundo y acá soy libre porque me tomé una foto, quién sabe, aquí en Bahamas.
Y soy libre porque puedo elegir entre las zapatillas Nike y las zapatillas Adidas y las zapatillas, qué sé yo, Puma. Entonces, mi libertad es una libertad falsa. Pero esa es la libertad que es requisito para que el capital funcione. Entonces, libertad porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. ¿Y cuántas veces no han escuchado a un capitalista o un empresario decir, pues es que a usted nadie lo obliga a trabajar acá? O sea, es libre. Uno es libre de ir a trabajar donde quiera, nadie lo obliga, excepto morirse de hambre. 2. Celebran el contrato como personas libres, jurídicamente libres y jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. Igualdad. Ahora, ¿por qué hay igualdad? ¿Cuál es la igualdad moderna? La igualdad del capital, del gobierno del capital. Porque solo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías e intercambian equivalente por equivalente. Entonces, la igualdad fundamental parte de lo que Marx llamaría una abstracción. Abstracción, es decir, se abstrae de nosotros, se sustrae de nosotros lo que nos hace diferentes, nuestras cualidades, y se nos reduce ¿a qué? A poseedores de mercancías. Somos iguales en tanto que yo poseo, por ejemplo, si soy un obrero de la construcción, poseo músculos para levantar edificios, poseo esa mercancía, y el empresario posee la mercancía capital para pagarme un salario. Entonces somos iguales porque intercambiamos, en teoría, equivalentes. Yo soy igual ante el que me vende el pan porque yo voy y él tiene un pan, es poseedor del pan, y yo soy poseedor del dinero, intercambiamos. La igualdad parte de una abstracción, y esa abstracción nos reduce nuestro ser ¿a qué? A poseer mercancías, a ser consumidores, a intercambiar en el tráfico mercantil y autovendernos. O sea, el peor es que nos vendemos como fuerza de trabajo. Marx, voy a decir algo que va a sonar un poco raro, pero Marx es un filósofo de la diferencia. El autogobierno y el comunismo paradójicamente va a promover la igualdad para fomentar las diferencias. Nosotros somos diferentes. ¿Qué quiere decir que somos diferentes? El capital es el que nos homogeniza, pero somos diferentes. Aquí cada uno puede tener muchas potencialidades. No todo el mundo puede ser artista, pero aquí ¿cuántos no hay artistas que no pueden serlo porque no hay tiempo? Porque es que el trabajo no da tiempo para hacer arte, música, deporte, filosofía, potenciar nuestras diferencias. El capital nos homogeniza, entonces somos iguales por eso, somos libres por eso, sigue Marx. Propiedad, ese es el otro valor fundamental del Edén de los derechos humanos, porque cada uno dispone solo de lo suyo, ¿cierto? Disponemos. Y Bentham, el filósofo liberal, porque cada uno de los dos se ocupa solo de sí mismo, el egoísmo absoluto. La sociedad y el gobierno del capital promueven esos 4 valores. La libertad, pero en este sentido acotado, liberal, falso. La igualdad en cuanto compradores y vendedores y poseedores. Y si ustedes no tienen mercancías y no tienen dinero, ¿qué son? No, ellas no son iguales. Con suerte vivirán ahí debajo de un puente, ahí en el Mapocho, ahí. Porque si no tienen propiedad, no me hablen. O sea, aquí ya no hay igualdad. Propiedad y Bentham. Entonces, el único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo. Lo único que nos tiene atados en la actual sociedad es nuestro propio egoísmo. Yo me relaciono a ti, pero porque contigo voy a sacar ventaja, ¿sí o no? Eso es lo que Aristóteles llamaba una falsa amistad, la amistad por interés. ¿Qué es la amistad por interés? Esos vínculos que establecemos pero para sacar ventaja mutua. Y ahí Aristóteles decía, no, eso no es amistad,
El problema es que hoy el capital promueve eso como si fuera una amistad. Vínculos humanos, pero por sacar ventaja. Entonces, lo que nos une, el poder que nos mantiene atados, el magnetismo, nuestro magnetismo humano es el egoísmo. Entonces, la paradoja, entre más individualista soy, más me tengo que vincular a los demás. ¿Pero por qué? Porque los demás se convierten en un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Yo mismo, mi egoísmo. Entonces, mi individualismo me obliga a contactarme con ustedes, pero porque ustedes son un medio, son un peldaño, son un escalón. Ahí yo los voy a pisar y voy a ascender solito. No me importa pisar a los demás. Esa es la forma de relación social moderna. El de su ventaja personal y el de sus intereses privados, precisamente porque cada uno solo se preocupa por sí mismo y ninguno por el otro. Ejecutan todos en virtud de una armonía preestablecida de las cosas y bajo los auspicios de una providencia solamente la obra de su provecho, de su falso altruismo y un interés colectivo. Esa es un poco la idea entonces de libertad en el gobierno del capital. Esa es la forma en que el capital regula esas coordenadas y esos marcos de existencia social. Esa libertad, esa igualdad, esa propiedad y ese egoísmo. Si eso es así, ¿cuál es entonces la propuesta de autogobierno? Lo distinto, lo que por fin Marx dice, la humanidad tiene que por fin gobernarse a sí mismo. Para autogobernarse, para que la humanidad pueda volver a gobernarse a sí misma y no supeditarse al gobierno impersonal, inhumano, de un sujeto llamado capital, de un sujeto abstracto llamado capital, primer paso, primer requisito que Marx plantea a partir de su experiencia, sobre todo de 1844, 1848, la experiencia de la Revolución de 1848 en Francia y Alemania. Ya había escrito el manifiesto del Partido Comunista y lo publica justo en ese año. Esta palabra, la revolución. El primer paso del autogobierno de la humanidad, es lo que Marx llama una revolución, su teoría de la revolución. ¿Qué significa revolución? Esa es una palabra también que tiene una historia muy interesante, porque si ustedes saben, esta palabra originalmente era una palabra y un concepto y un término astronómico. No tenía nada que ver con política. La palabra revolución originalmente tenía que ver con la astronomía, con la investigación ¿de qué? De los astros en el cielo. Revolución remitía primero a la vuelta que daban los astros en una órbita o sobre su propio eje. Por ejemplo, en ese contexto, la Tierra da una revolución durante 365 días y fracción alrededor del Sol. Eso sería una revolución, una vuelta de 360 grados o da una revolución sobre su propio eje de 24 horas. Era un concepto astronómico, remitía a una vuelta para volver al mismo punto. Solo mucho después esta palabra se pasó al campo político y al campo económico, ¿no? La revolución industrial. En Marx, esta palabra tiene un significado técnico muy preciso. Muy preciso. Entonces, primera idea. La revolución supone derrocar, y este derrocamiento implica un ejercicio de fuerza. La política, Marx entiende el concepto de lo político como un concepto fundado en el antagonismo, la lucha y la contradicción. Marx en eso es un continuador de una serie de pensadores que ven en lo político un principio antagónico, no armónico, antagónico, de conflictividad, de lucha y de fuerza. No es el primero, ni será el único. Pero en eso tengámoslo claro, lo político no puede suponer en las actuales circunstancias armonía o consenso.
es fundamentalmente conflicto y lucha. Entonces, esta lucha tiene que suponer el derrocamiento por la fuerza de este gobierno, Entonces, para llegar al autogobierno, para que la humanidad y la clase subalterna pueda por fin gobernarse a sí misma y no ser gobernada por este sujeto, tiene que mediar primero un proceso que llama Marx la revolución, el derrocamiento violento por la fuerza del gobierno existente. Si no, yo no puedo gobernar. No solo porque va a ser imposible cogobernar, sino porque además este gobierno va a impedir que gobernemos. Y lo va a impedir por todos los medios posibles. La historia de Chile en eso ha sido ejemplar, ¿sí o no? O sea, básicamente, ustedes intentan hacer un autogobierno, tome, golpe. ¿Y cuál es nuestra preparación ante eso? Lo dijo Luis ahí. Bueno, y si Kaiser propone otro golpe, ¿qué? No sé. ¿Otra vez resistencia desde las casas? Hay que pensar eso. O sea, el aparato militar está preparado. Y nosotros, ¿qué pasó en el 2019? ¿No? Entonces, revolución, derrocar por lo tanto, hay un cambio de sujeto. El sujeto cambia en el ejercicio del gobierno. Este sujeto precisamente ya no es el capital. Entonces hay otro sujeto. Es este. Revolución en Marx como concepto técnico implica que un sujeto deja de gobernar y otro sujeto gobierna. Insisto, no como poder ejecutivo, sino en esa totalidad. Gobierna. Entonces hay un sujeto nuevo que gobierna. ¿Cómo lo llama Marx acá en la lucha de la guerra civil en Francia? Dice así lo siguiente Marx. La Comuna de París, una vez establecida, iba a servir de ejemplo, y lo dice así de manera bastante explícita, de ejemplo del autogobierno, por primera vez aparece esta palabra, el autogobierno de los productores. El autogobierno de los productores. Esta palabra la dice, ¿por qué el autogobierno de los productores? O sea, Marx tiene que aclarar el sujeto. El sujeto ya no son los capitalistas, los empresarios, sino los que trabajan. ¿Por qué el autogobierno de los productores? Ustedes recuerdan, esta es mi forma de hacerlo más gráficamente, esto Marx lo llamó el ser genérico. Suponiendo, es decir, ¿qué es el ser genérico? La manera en la que nosotros como seres humanos existimos y reproducimos nuestra existencia de manera general, lo hacemos mediante el trabajo sobre la naturaleza. Lo vimos, entonces, nosotros somos un ser genérico porque somos humanos, pero también somos naturaleza. Es decir, venimos de la naturaleza, ¿sí o no? O sea, somos orgánicamente hablando, biológicamente hablando, somos seres también naturales. Pero nos distanciamos de ella y volvemos a ella mediante el proceso de trabajo. Trabajar es intercambiar procesos orgánicos con la naturaleza, extraer de la naturaleza, cambiarle la forma, meter cositas y usarlas para reproducirnos como especie. Ser genérico. Este ser genérico estaba en una unidad. El trabajo, el productor sobre el medio productivo, o sea, la naturaleza. ¿Cuál era la unidad? El hecho de que la naturaleza no era propiedad privada, sino que era propiedad colectiva, o era poseída, más que propiedad, era poseída y era usada de manera colectiva antes del capital. Pues a mí me llama mucho la atención y lo he ido aprendiendo mucho con los mapuches en el sur, la forma en que ellos conciben la tierra, ¿cierto?
y cómo algunos ya han sido contaminados y ya hablan de mi tierra, mía. Pero hay algunos que no, la tierra, y la tierra es de toda la comunidad, ¿no? O sea, no hay una idea de propiedad. No, la tierra colectiva. ¿Qué hace el capital? Recuerden, ¿qué hace el capital? Separa esta unidad, aquí la rompe. En lo que Marx llama en el capital acumulación originaria de capital. Ese proceso de acumulación lo que hace es romper la unidad del ser genérico. Por un lado, la naturaleza y los medios de trabajo se convierten en propiedad privada y por el otro, el productor directo se convierte en proletario. Siempre habrá trabajadores, siempre habremos de trabajar. Marx no concibe una humanidad en una sociedad sin trabajo. Pero el proletariado como sujeto de trabajo es nuevo y surge porque se le despojó de esta unidad. Se convirtió en propiedad privada, carente de propiedad, para que este proletario vuelva a conectarse con la naturaleza, con el medio de producción, con el medio de trabajo, tiene que ir ¿a qué? Al mercado, a negociar con el dueño de esto para que él pueda llegar acá e intervenir. El proletario trabaja para sobrevivir, ¿cierto? Su existencia está basada en la dependencia que tiene sobre esto. Marx, cuando dice que hay que cambiar el sujeto y el autogobierno tiene que ser el autogobierno de los productores, Marx dice que hay que revertir esta separación. Es decir, hay que reunificar. Por eso Marx en el Capital habla de expropiar a los expropiadores. Hay que volver a expropiar, porque ellos son los primeros expropiadores. Con la reunificación del ser genérico, es decir, el trabajo, los productores directos vuelven a unificarse con el medio de trabajo, con la naturaleza, con las fábricas, con las empresas, con los medios de transporte, con los medios de energía. Eso solo se puede garantizar mediante la propiedad o la posesión colectiva. La posesión colectiva. La propuesta de Marx acá no es simplemente que es que me caen mal los capitalistas. Si ustedes ven ahí, tiene un trasfondo teórico. Lo que Marx está diciendo es que el ser humano quedó fragmentado, quedamos mutilados en nuestro ser por la acumulación de capital, y la única forma de volver a unificarnos, a ser seres genéricos, a ser autogobierno, es decir, a poder tomar el destino de nuestra existencia en nuestras manos, es unificando este ser. Pero para unificar este ser hay que expropiar a los que se apropiaron de esta parte del ser genérico. Para expropiarlos hay que hacer una revolución y derrocar este gobierno. Entonces, por eso Marx acá habla de el gobierno, el autogobierno, de los productores. Es la forma política, necesaria para el comunismo. El comunismo, una palabra que hay que reivindicar. Yo creo que en esto no podemos ser simplemente hacernos los locos. La palabra tiene una carga política, filosófica, muy importante. Por algo da tanto miedo. A mí me gusta que esa palabra dé miedo. Yo no sé, prefiero eso. Para llegar al comunismo necesitamos un autogobierno de los productores directos que recuperen la unidad de la que fueron despojados y de la que fuimos despojados sobre el medio de producción. Por eso, retomando, por ejemplo, el libro que les recomendé sobre inteligencia artificial, el de Poder Inhumano, los autores dicen, la única solución al problema de la inteligencia artificial, ¿cuál es? Expropiar a las grandes corporaciones y que sea una decisión democrática entre trabajadores, científicos y pueblos hacia dónde queremos que vaya la inteligencia artificial. Pero eso solo se puede lograr mediante la expropiación de esas corporaciones. Mientras la inteligencia artificial sea propiedad privada, podemos llorar todo lo que ustedes quieran, pero nos van
nos van a subyugar, nos van a espiar, nos van a embrutecer, porque ahora ¿para qué leemos si ya existe ChatGPT? Y me pasa con los estudiantes ahora, me complica decir, lean, no, pero profe, si ya el ChatGPT, pero no. Además porque se equivocan, además porque el ChatGPT, no. Pero entonces, ¿sí me entienden? La única posibilidad de decidir sobre nuestra existencia, de trazar nuevos marcos para poder existir, pasa por la expropiación, por volver a debatir sobre la propiedad privada, porque necesitamos reunificarnos, reunificar al ser genérico. Y esa es la forma política. De aquí Marx dice lo siguiente, volvemos al punto. Entonces dice que es muy importante esta parte. ¿Cuál es el verdadero secreto de la comuna y del autogobierno? La comuna es esencialmente el autogobierno, vuelvo a usar la expresión, el autogobierno de la clase trabajadora, pero un autogobierno flexible. ¿Y por qué es flexible? Porque una variedad de intereses no directamente relacionados con la clase trabajadora encontraron su expresión. Es decir, vean que aquí Marx está situando que el sujeto no es exclusivamente la clase trabajadora. Lo que está viendo es que aquí hay otros sujetos que pueden verse afectados por la dominación del gobierno del capital y que pueden verse liberados o emancipados con este autogobierno. O sea, este autogobierno es flexible porque incorpora otros intereses, Gramsci los llamaría subalternos, para que sean libres también, o que se encuentran oprimidos por el capital, no solo la clase trabajadora. Entonces aquí ya Marx nos plantea una idea de un sujeto subalterno mucho más amplio que la simple clase trabajadora, aunque la clase trabajadora para Marx sigue teniendo casi que el protagonismo. Eso sí, en Marx es un poco clásico, en eso es típico, ¿no? Fruto de la lucha revolucionaria y violenta de la clase productora contra la clase apropiadora. La forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella, ¿dentro de qué? Del autogobierno. Entonces, dentro de ella, la emancipación humana frente a la explotación. Segundo criterio del autogobierno. Entonces, el autogobierno es el medio para llegar a un fin. Dentro de ella, la comuna, ese autogobierno, era el medio por donde la subjetividad puede llegar a la emancipación completa. O sea, esto podría entenderse como la etapa transitoria entre el gobierno del capital y la esclavitud sobre nosotros y la emancipación plena. Solo dentro de ese gobierno, es que miren lo que dice, la forma política, esta es la forma política que Marx propone para emancipar, donde se puede llevar a cabo dentro de esta forma política la emancipación humana. Esa forma política, como ustedes saben, adoptó muchos conceptos, que dictadura del proletariado, que democracia socialista, que democracia de los consejos, soviets. Lo central, ¿qué es para mí? Ustedes saben que Marx fue muy crítico del socialismo utópico, en la medida en que el socialismo utópico, por ejemplo, ustedes recuerdan los falansterios, el socialismo utópico diseñaba casi que perfecta y completamente al nuevo Estado. Marx nunca llegó a ese nivel. Marx nunca dijo el nuevo Estado tiene que tener esta constitución, este tipo de instituciones tan detalladas. Eso le parecía utópico, le parecía un poco ingenuo. Pero lo que Marx sí planteaba eran las premisas sobre las cuales se tiene que edificar ese nuevo autogobierno. Premisa 1, solo puede surgir de una revolución. Premisa 2, esa revolución tiene que expropiar a los poseedores y retomar esta unidad mediante la propiedad o posesión colectiva. Premisa 3, al tener propiedad colectiva, el autogobierno de los productores directos
Hola. Sí. Supone, el autogobierno supone que colectivamente, entonces aquí hay otro principio, colectivamente las decisiones sobre el trabajo, sobre la política, sobre lo que se produce o sobre la ciencia se toman entre todas y todos. Eso supone una subversión total porque Marx aquí rompe con algo que se conoce como la enajenación del poder político. ¿Qué es la enajenación del poder político? Votar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos parlamento, el poder parlamentario, nosotros delegamos a un congresista, a un diputado o a un senador la potestad, una palabra política, el potestas, es decir, el poder y la autoridad para legislar. Y nosotros nos sustraemos de esa responsabilidad, ¿cierto? Delegamos. Por tanto, hacemos ajeno a nosotros la capacidad y el deber de legislar, de hacer política. Entonces, Marx llamaba eso también enajenación del poder político, delegarle a otro la capacidad de hacer las leyes de un país es enajenar el poder político. ¿Por qué? Porque el voto representa esa atomización, ese individualismo. Aquí hay individuos, un ciudadano, un voto. No hay colectividades. La forma de definir lo colectivo tiene que darse de otra manera. Entonces, por eso las propuestas eran como la comuna, los consejos de fábrica en Italia, los soviets, ¿cierto? Definiciones colectivas, discusiones colectivas, legislación colectiva. Nosotros tenemos que aprender a hacer leyes. Tenemos que hacer leyes, pero las tenemos que hacer mediante la forma en que el gobierno sea nuestro. Entonces, este gobierno es una forma política que surge de una revolución que reunifica el ser genérico. Los trabajadores y productores vuelven a ser propietarios colectivos del medio de trabajo y esta forma política es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? La emancipación. ¿Y qué entiende Marx por emancipación? Porque ese es el punto de llegada, es el punto de propuesta de Marx. Y aquí yo traje también, discúlpenme, otro texto del libro tercero del Capital, porque aquí Marx habla de la idea de la libertad. Dice lo siguiente: la riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar constantemente el proceso de su reproducción no dependen de la duración del plus trabajo, sino de su productividad y de las condiciones más o menos fecundas de producción en que aquel se lleva a cabo. De hecho, el reino de la libertad, aquí aparece lo que les decía, otra vez la palabra reino. Entonces, Marx ahí, todo lo va a usar reino, el reino, todo hace. Entonces, el rey, cuando la libertad reine por fin, el reino de la libertad, solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores. Primer criterio entonces de libertad. El trabajo ya no está subordinado, uno, a criterios exteriores. ¿Cuáles son los exteriores? Los del capital. Nosotros trabajamos no porque definimos que sea necesario producir X o Y bien o servicio, sino porque hay un criterio externo a nosotros que nos impone que hay que trabajar en esa área o en esta otra, o producir para esto y no para esto. El criterio tiene que volverse interno, colectivo. Entonces, en Marx la idea de libertad supone que el sujeto colectivamente defina hacia dónde se va a proyectar el proceso de trabajo humano. Ya no mediante un criterio colectivo. Entonces, primer criterio de libertad. Y no está determinado por la necesidad.
con arreglo a la naturaleza de las cosas, ojo, y por consiguiente está más allá de la esfera de la producción material. Hoy, en el gobierno del otro, en el gobierno del capital, nuestra proyección individual, nuestra formación, nuestra cualificación, nuestros intereses se convirtieron en el medio para la producción económica. Todo lo que nosotros hacemos y lo que hace la humanidad está en función de un fin mayor, que es la producción económica, ¿cierto? La producción de valor de cambio, de plusvalor. La idea de este proceso colectivo es invertir la lógica. Hay libertad cuando la producción económica se convierte en un medio para que nosotros nos desarrollemos como individuos y como sociedad. Hay una inversión. Hoy nuestras cualificaciones, cada uno y cada una estudia, se cualifica o aprende algo, pero es en función de ¿qué? De ser más productivo, en función quizá de tener un bono extra en el pago de trabajo. O las empresas cuando forman a sus trabajadores, ¿no? Los llevan a capacitaciones. Pero eso está en función de ¿qué? De aumentar la productividad, reducir los tiempos de trabajo y ganar. O sea, todo ese proceso de enriquecimiento cultural en realidad está subordinado a la lógica económica. Marx dice hay que invertir eso, hay que invertir esa lógica. La producción económica tiene que volverse la esclava, para usar una expresión fuerte, la esclava de la realización de nuestros proyectos individuales y colectivos, que ya no están mediados por la lógica del valor y la acumulación. Tiene que ser esclava de nuestros proyectos como deportistas, artistas. Recuerden que Marx usaba una expresión muy curiosa, ¿no? Él decía, para mí el comunismo es que en la mañana seamos pescadores, en la tarde cazadores y en la noche filósofos. Es decir, que seamos muchas cosas al mismo tiempo. Cambien el ejemplo, que en la mañana seamos cantantes de ópera, que en la tarde seamos actores de teatro y en la noche trabajadores, porque hay que trabajar igual. Hoy, ¿qué somos? Con suerte trabajadores, porque el cuerpo no da. Con estas jornadas extensas nos cansamos y yo por eso me parece que es meritorio estar acá un sábado, pero la mayoría de trabajadores cansados no tienen tiempo para más. Entonces, que la economía se convierta en esclava de esa producción. Sigue Marx con el concepto de libertad. Entonces, la libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, ha socializado todo, los productores asociados, tiene que haber una relación colectiva. Por eso siempre el primer paso, no el único, pero el primer paso importante de la asociación de los productores, ¿cuál ha sido? Históricamente, el sindicato. La sindicalización es un paso muy importante, porque saca a ese trabajador de su atomismo, ¿no? Yo llego a trabajar, cumplo y me voy. No, asociémonos, venga, hablemos. Asociados, regulen racionalmente el metabolismo suyo con la naturaleza. Criterio de libertad 3. Asociación, socialización y regulación racional. Y ahí entra una palabra muy difícil, que es la razón. Esto también es una herencia muy importante de la Ilustración, de toda la Ilustración francesa. Saben que la palabra razón, ratio en latín, es una traducción de la palabra griega logos. Y logos era discurso, verdad, discurso filosófico que alcanza la verdad, método para alcanzar la verdad, una palabra polisémica muy complicada. ¿Qué es la razón? ¿Por qué Marx dice que hay que regular racionalmente nuestro metabolismo? Y miren la palabra que usa, metabolismo. Es como si la naturaleza y el ser humano fuéramos un solo organismo, que estamos ahorita separados y estamos destruyendo a la naturaleza por el capital. Es como si nosotros nos estuviéramos aquí clavando cuchillos. Ay, pero ¿y por qué nos duele? Ah, pero ¿por qué hay crisis climática? Obvio, porque es que nos estamos autoaniquilando nuestro metabolismo. Marx ve que
ser humano, naturaleza son un solo organismo y tienen un metabolismo. ¿Qué significa racional? Primer criterio de racional en Marx, que la producción asociada y colectiva sea planificada. Es decir, que haya un ejercicio del pensamiento colectivo para dirigir la producción en función de ¿qué? Segundo criterio del concepto de racional. En función del bienestar y la felicidad, ojo, del ser humano. Marx es un pensador que propone el autogobierno como medio y como transición a esa libertad, como un ejercicio en donde nosotras y nosotros colectivamente y de manera racional diseñamos los mecanismos para que la comunidad sea libre, esté en bienestar y sea feliz. Marx es un pensador, como se diría, eudaimónico. Es decir, considera que uno de los propósitos, no el único, pero uno de los propósitos de una comunidad política es la felicidad. En eso Marx es un heredero de Aristóteles típico. Saben que para Aristóteles el fin de la política era la felicidad de la polis. Para Aristóteles el propósito de la política es que la polis sea feliz. En cambio Hobbes no. Si ustedes ven Hobbes, que es uno de los grandes filósofos de la burguesía ascendente, Hobbes decía, la felicidad es asunto individual y el propósito del poder y del Estado es garantizar la vida. De ahí uno ve, no, Hobbes es distinto. Hobbes dice, no, la felicidad es asunto individual. Por eso es un filósofo de la burguesía. Pues saben que la burguesía siempre nos dice, la felicidad es de cada uno. Y confunden felicidad con diversión. Es que yo soy feliz porque voy a un parque de diversiones. Yo soy feliz porque me la paso en la playa. No, ¿qué es eso? Esa felicidad individualista, no. Hobbes decía, la felicidad es asunto privado, la política se debe preocupar de la seguridad, de proteger la vida, porque estamos en una guerra de todos contra todos, dice Hobbes, y de salvaguardar las libertades individuales. Es el papel de la política para Hobbes. Marx dice no, la felicidad y la libertad. Entonces, racional quiere decir que la producción, lo que se haga, lo que se defina, tiene que estar pensado en función del bienestar y la felicidad de la humanidad. Cuarto criterio racional, no sé si llevamos 4 o 5, ya me perdí, pero bueno. Que sea, y en esto Marx es claro, científico. Que sea científico. Y con científico Marx quiere decir que apele a todos los conocimientos que la humanidad ha desarrollado y adquirido. En Marx el comunismo y el autogobierno tienen que ser una praxis y un ejercicio científico. No puede ser arbitrario, por eso estamos acá. No puede ser improvisado. No puede ser ensayo-error. Que a veces yo todavía escucho esa metáfora. No, ensayo-error no puede ser. Entonces tiene que ser con teoría, con ciencia, tiene que ser científico. Marx tiene una definición de comunismo que me llamó mucho la atención, que el comunismo es como la variante proletaria de la paideia. ¿Qué es la paideia griega? La paideia griega en latín se tradujo como humanitas y era todo ese conjunto de enseñanzas que debía tener un ciudadano griego ejemplar. Artes, filosofía, literatura, ciencias naturales, gimnasia hay que cultivar el cuerpo, y el arte de la guerra. Esa era la paideia. La paideia era como el sistema educativo para formar a un ciudadano griego. Marx dice, el comunismo es la paideia versión proletaria. O sea, el autogobierno y el proyecto del comunismo tienen que garantizar un tipo de educación integral para toda la humanidad, sin distinción, en base a criterios científicos, en base a criterios humanistas. Por eso es que Marx siempre consideraba que la división del trabajo debe tender a suprimirse, que todas y todos podemos ser artistas, filósofos y obreros de la construcción, y cocineros. Bueno, esta idea del socialismo como que todos comamos no solo pan,
Bueno, hay unos pasajes que puedo compartirle a Luis para que compartan el chat. Hay una reflexión donde Marx dice que el comunismo no es solo que todos coman pan, sino que coman pan rico. Como una idea un poco hasta gastronómica del socialismo que a mí me llamó la atención, que todos, no es que todos coman beban un solo vino, sino que beban muchas formas de vino. Entonces el socialismo como comer, no solo comer para llenar la barriga, sino comer rico. Entonces todos seremos cocineros y cocineras también, no sé. A mí me gusta la cocina, entonces me invito a ir para que sean comunistas cocineros. Entonces, racional es, ya saben, que todo está en función del ejercicio del pensamiento, o sea, de una planificación, que esa planificación está en función del bienestar de la humanidad y de la felicidad, y que los criterios del autogobierno sean científicos, teóricos. Por eso para Marx, ¿qué es la libertad para cerrar como ejercicio de autogobierno? La libertad en Marx es que cada una y cada uno en nuestro autogobierno tengamos la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades. Eso es libertad en Marx. Y estas son las precondiciones. Desarrollar todas nuestras potencialidades. Por eso ese autogobierno implica que nos autoconozcamos y que nos autocuidemos. Todo eso que llamaban el notice autón, conócete a ti mismo, es un conócete a ti mismo en Marx individual y colectivo, que la clase trabajadora se conozca a sí misma y que se cuide a sí misma para poder gobernarse a sí misma, porque ya sabe, ya es consciente de que es libre. El problema es que hoy no sabemos lo contrario, es decir, no somos conscientes de que somos esclavos. Cuando lleguemos a la libertad hegelianamente va a ser la autoconciencia del hecho de que es libre, y al ser consciente de que es libre, jamás va a pretender volver a la esclavitud. Pero para eso hay que llegar a una autoconciencia previa, ser conscientes de que somos esclavos, de que no estamos en nuestro autogobierno, estamos en el gobierno del otro. No es nuestro gobierno, es el gobierno de un sujeto impersonal, de un poder inhumano llamado capital. Esa es la idea de autogobierno, más o menos resumida. ¿Dónde la pueden encontrar con más detalle? Insisto, la guerra civil en Francia. Porque hay otros criterios, no los mencioné, pero hay muchos. Por ejemplo, un gobierno barato. Es decir, un gobierno que no gaste tanto en burocracia. Ahí Marx lo dice. La comuna era un gobierno barato porque no gastaba tanto en burocracia. Entonces el autogobierno tiene que pensarse en formas de transición en donde la burocracia tienda a desaparecer. Tienda, no se puede eliminar de una, pero sí que tienda a desaparecer. La educación gratuita, pública para todos. En fin, si hasta aquí estamos claros, yo creo, Luis, que estamos bien. No sé, comentarios, dudas, preguntas, y si no, les agradezco. A la parte del intercambio de opinión. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es cómo el capital, desde pensando en el cine norteamericano, hablan desde la edad de Cristo y más allá, y siempre hay propiedad privada. Siempre. Nunca se dice que hubo una sociedad colectiva. ¿Cómo se explicaría eso de acuerdo a Marx? Ya. Mira, sobre todo ese fenómeno del cine norteamericano, hay unos tips que parten de Marx, pero yo creo que se pueden encontrar mucho más trabajados en la Escuela de Frankfurt. Ellos llaman a ese fenómeno la industria cultural. ¿Qué es la industria cultural? Es una rama dentro de la producción capitalista dedicada a la producción de mercancías del ámbito artístico y cultural como el cine, que están en función de reproducir cierto tipo de esquemas ideológicos como la propiedad privada.
Ahora, en Marx, y eso lo van a encontrar en el Capital, Marx señala que la burguesía entiende y el capital entiende que la propiedad privada es algo natural, es una condición natural del ser humano, porque para ellos la humanidad siempre buscó en última instancia, por su naturaleza, ser propietaria privada de su existencia. Les voy a recomendar un filósofo, porque antes de Marx hay un filósofo que se llama John Locke, y John Locke decía en el segundo tratado sobre el gobierno civil, vea otro, John Locke, él decía el autogobierno de civitas. Pero ¿quién es el civil? ¿Quién es el ciudadano? Entonces, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke dice que la propiedad privada, según él, es anterior a la comunidad política. Según él, el ser humano por naturaleza tuvo primero propiedad privada y después se organizó en gobierno. Entonces, el ciudadano es el que tenga propiedad privada. Eso es ciudadano. Y El voto censitario. el voto censitario. Incluso en Estados Unidos, hasta mucho después de la guerra civil, se daban casos muy interesantes en donde los esclavos, los negros esclavos, no podían apelar, por ejemplo, al tribunal judicial, porque no eran ciudadanos. Entonces no tenía sentido, entonces era una cosa muy, bueno, y la esclavitud griega igual. El esclavo griego no tenía posibilidad ni nada. Entonces John Locke decía que el ciudadano y el gobierno tienen que garantizar esa propiedad privada que es anterior y es natural al ser humano. Y ahí hay todo un discurso ideológico. Bueno. Saben que ahí John Locke además traficaba con esclavos, ¿no? Pero bueno. Entonces, John Locke decía eso. Hobbes, volviendo a Hobbes. Thomas Hobbes decía lo contrario. Decía que en el estado de naturaleza no había propiedad privada y cada uno podía coger lo que quisiera de como quisiera, pero eso generaba la guerra de todos contra todos. Y entonces tenía que llegar a un estado, regular eso, evitar que nos matáramos y a partir de eso hacer distribución de propiedad. Claro, pero incluso sobre ciertos límites. Hay cosas que ninguno de estos pensadores, ni siquiera Adam Smith, aceptarían como que se privatizara. Por eso hoy ya estamos en la esquizofrenia absoluta. Por ejemplo, ellos nunca pensarían, por ejemplo, que el agua se convirtiera en privada. Para ellos, o sea, siendo incluso filósofos liberales o pensadores de la burguesía emergente, incluso el agua era un objeto inalienable. Hoy ya hasta el agua es privada, ¿no? Y se venden botellas de plástico, y bueno, el debate que ustedes tienen, creo que es en el norte, participa mucho de esa reproducción ideológica, la industria cultural. Porque además nos plantea, es una industria que además convirtió, ustedes pónganse a pensar, yo amo el cine, a mí me gusta mucho el cine, pero si algo critico de esto es que, por ejemplo, el actor, la actriz y en general los actores, solo en esta industria cultural adquirieron un estatus de estrellas. Si ustedes revisan la profesión de ser actor, en la Edad Media no era distinta a la de ser panadero. Era una función más, no tenía ningún estatus mayor. Y en la Grecia antigua no existía ni siquiera la función, la profesión. Cualquiera podía ser actor o actriz, vaya y haga una obra de tragedia griega, no sé. Pero como la industria creó una capa muy elitizada de las estrellas de Hollywood, que además tiene un efecto ideológico importante, que eso es lo preocupante. Uno, nos genera en la sociedad el engaño, la ilusión de querer tener ese modo de vida. Yo quiero ser como una estrella de cine. ¿Sí o no? Genera como ese paradigma, ese ejemplo. Nadie quiere ser un revolucionario. Si uno le dice cómo quiere ser, como el Che o como Brad Pitt, no, Brad Pitt. ¿Sí o no? Obvio. ¿Quiere ser como Policarpa Salabarrieta o como Kate Blanchett? No, Kate Blanchett no. Entonces, pero además, ellos se convirtieron en
los primeros, ¿cómo es que llaman? Influencers. Ahora no, ellos dan una opinión política, ay no, entonces porque lo dijo el actor, entonces esa es la opinión política. Pues yo no sé, o sea, a mí la verdad es que me es un poco indiferente estas peleas ahí entre actores, que si una actriz es sionista y que si la otra actriz es pro-palestina. Pero claro, generan tanta influencia que parece que se convirtieron en los nuevos grandes cientistas de la política. Y no, son actores, son actrices. Pero esa industria se convirtió en una especie de vocero de la verdad. Entonces siempre ha habido propiedad privada. Bueno, y toda la industria durante la Guerra Fría, ¿no? Siempre el villano era la Unión Soviética. La Unión Soviética, los malos, los chinos. Hay una película, ustedes han visto los vietnamitas. Ah, bueno, sí, con la guerra de Vietnam, eso era ahí. ¿Ustedes han visto el avión presidencial con Harrison Ford? ¿Se han visto que se supone que secuestran al presidente y tienen que liberar a un terrorista ruso, obviamente? ¿Y ustedes no han visto que en la escena cuando liberan al ruso, no sé si han escuchado, suena la Internacional? Muy buena, entonces ahí sale el terrorista y la Internacional y todos los terroristas de ahí. Pero entonces ahí la Internacional, ¿no? Bueno, les recomiendo un libro a propósito de la guerra civil, 2 libros que sería bueno que trabajaran. A propósito de la Comuna de París. Está obviamente este de Marx. Hay uno que se llama Masacre, así se llama, el título es Masacre, Vida y muerte de la Comuna de París, de John Merriman. Ese es un historiador inglés y tiene un libro dedicado exclusivamente a la Comuna de París. Este libro, La Guerra Civil en Francia de Marx, son como 60 páginas. Este libro son unas 300, 400, mucho más detallado. John Merriman. A ver. John Merriman. Vida y muerte de la Comuna de París. Masacre, vida y muerte de la Comuna de París. Y tiene otro libro este autor, Merriman. Tiene otro libro que se llama El Club de la Dinamita. Y es sobre el origen, ahí sí, del terrorismo, pero el terrorismo como estrategia del movimiento de los trabajadores, del movimiento revolucionario. ¿Cómo empezó esta idea del terrorismo? Es decir, de asesinar a aristócratas, a asesinar a reyes a fines del siglo XIX como parte de la estrategia revolucionaria. Y el libro es cómo empezó eso en París y se llama El Club de la Dinamita, cómo lanzaban dinamita, por ejemplo, a clubes de reunión de la burguesía parisina para matar burgueses. Ese era el propósito, matar burgueses. Entonces, dinamita ya. Es muy bueno ese libro, El Club de la Dinamita, porque además si ustedes recuerdan la independencia de Argelia, gran parte de las acciones del Frente de Liberación Nacional de Argelia era detonar bombas en los centros de reunión de franceses, ¿no? De turistas franceses. Entonces es una estrategia que siempre se ha usado un poco en la lucha. Entonces, la dependencia de Haití, eso era blanco que veían, eso matarlo, quitarle la cabeza, bueno, con machete, eso fue tremenda. Entonces, ese es uno, Masacre, vida y muerte de la Comuna de París, y otro se llama Elizabeth, este lo voy a escribir porque es una biografía de una rusa que terminó militando en la Primera Internacional, una rusa aristócrata, tenía plata, tierras, la familia, terminó militando en la Primera Internacional con Marx. Marx la conoció y Marx la envió a la Comuna de París a pelear. Entonces ella organizó y fue la primera en organizar la Federación de Mujeres Comuneras. Entonces la biografía de ella se llama Elizabeth Dmitriev, con D, pero DM, Dmitriev. Elizabeth Dmitriev, aristócrata, petrolera y comunera. ¿Qué era petrolera? Petrolera era
aquel miembro de la Comuna de París que se dedicaba a incendiar edificios cuando perdían una posición en el combate contra las fuerzas militares del gobierno oficial de Francia. Entonces, como que estaban en combate y ya iban a perder una posición, entonces no entregaban la posición nomás, sino que incendiaban todo el edificio. Esos eran los petroleros de la Comuna de París. Tierra arrasada para el enemigo. Tierra arrasada, sí, no, listo, perdimos la posición, pero entonces que no se queden con nada. Y ella era petrolera, organizó a las mujeres comuneras, creó una federación y las mandaba a combate, las mandaba a enfermería, las mandaba a la política. Ahí hay otro ejemplo de autogobierno. Bueno, vamos a reunir a las mujeres comuneras y vamos a hacer el autogobierno de las mujeres comuneras. Este libro es muy bueno porque además de ser su biografía, relata mucho en primera persona cómo se vivió la Comuna de París a partir de esta luchadora revolucionaria rusa, que después murió de depresión porque la Comuna perdió. O sea, le pegó tan duro la derrota que deprimida, en fin, como a muchos de nosotros nos pasa.